Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, presente desde Veracruz. Buenas tardes, Tabasco. Muy buenas tardes. Maestro Serralde, ya por ahí ya se está grabando, o nos podría permitir tantito el host para que le demos grabar. Va, profe. ¿Sí? Listo, ya le puedo grabar. Ya córtele por... Ok, ya en estos momentos le regresamos también lo sigue teniendo, ¿verdad, maestro Serralde? Sí, pero ya le di ahí la opción para que grabe. Perfecto. Pues entonces vamos a iniciar, compañeros. Me dejas inspirada aquí yo hablando de ella y tú. Bienvenidos de nueva cuenta todos ustedes. Tuvimos por ahí en la mañana unos pequeños problemitas por parte del internet. Nos estuvo por ahí sacando en una o dos ocasiones. Por eso tal vez hay algunos compañeros que el día de hoy estén ingresando. Denme un segundito nada más para ver si no hay alguna persona. Bueno, vamos a continuar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a darle continuidad a nuestros temas. Por ello, vamos a pasar a la imagen de nuestras diapositivas. Ya hemos platicado, más bien ya hemos hablado de las circunstancias del proceso. Como en la mañana se los comentábamos a nuestros compañeritos, ya a partir de hoy ya no tendríamos la necesidad de regresarnos a poder identificar esta diapositiva, ya que se supone mentalmente nosotros ya tendríamos que identificarlo, ¿sí? Ya hablamos de que el proceso se divide en tres etapas: color verde, rojo, azul. La parte inicial, investigación inicial y complementaria. La parte investigación inicial con detenido, 48 horas, sin detenido, no tiene un tiempo fijo. La investigación complementaria inicia al momento de la imputación a proceso, no por cuanto a que después de la vinculación a proceso se fije el plazo de investigación complementaria, no, ese es un acto secundario. La investigación complementaria inicia al momento de que se lleva a cabo la imputación, en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su inciso B. Posteriormente, ya hablamos del control de la detención, que si, por ejemplo, hablemos de un caso concreto, que el día de hoy a lo mejor alguna de las compañeras llegaron a cometerle el delito de robo. El robo simple, sin ninguna calificativa, sin ninguna cosa extra. Hoy, siendo día lunes 6 de julio del presente, y los hechos se suscitaron, por ejemplo, a las 6 de la tarde, y que fueron ya puestos a disposición de la autoridad civil, como en este caso lo es la Comandancia de Policía,
y posteriormente, con la misma prontitud, se lleva al Ministerio Público. Ellos hacen un acuerdo en donde ya empiezan a correr estas 48 horas, ¿sí? Y es aquí en donde, antes de ese vencimiento de las 48 horas, es decir, si fuera su vencimiento, tendría que darse para el día miércoles, antes de estas 7 de la noche, por fuerza, el juez de control tendría que recibir a las 3 o 4 de la tarde esta investigación para efectos de calificar o no, o legal, la posible detención, ¿sí? Pero dentro de esas 48 horas. Si hablamos que el día miércoles, antes de las 7, pongámosle las 4 de la tarde, ya se llevó a cabo, ya estamos dentro de la audiencia de control, el juez de control tendría que decidir si es legal o no su detención, recordando los parámetros de los artículos 146 y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que una vez llevado a cabo el debate de las partes por cuanto a la legalidad o no legalidad de la detención, en caso de que sea legal, entonces tendremos que entrar al estudio de lo que es la imputación. Una vez que se califica de legal, el Ministerio Público lleva a cabo su imputación. Esta imputación no es otra cosa más que la comunicación verbal directa en contra de la persona de que se realiza una investigación en su contra y que existen hechos que son tipificados como delitos y que existe la probabilidad que él lo llegó a cometer. Todo esto en términos de lo que señala el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde viene la clasificación previa. En estos momentos le va a dar lectura el maestro Marco Antonio Aguilar García para que podamos nosotros constatar qué es lo que podría tener esta previa clasificación jurídica, ¿sí? De la manera siguiente, después de lo que es la fracción tercera, en donde viene la clasificación jurídica del artículo 141, que espero lo hayan ubicado. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de libertad. De lo que acaba de darle lectura precisamente el maestro Marco Antonio Aguilar García nos dice, en la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda su reclasificación correspondiente. El Ministerio Público tiene que llevar a cabo su imputación, ¿sí? Tal vez en el control de la detención ya nos hizo mención de ciertos actos que fueron tendientes a acreditar el control de la detención. Tal vez el famoso informe de policía homologado, tal vez alguna entrevista, tal vez por ahí alguna testimonial o pericial, no sé. Esto va a volver casi a repetirlo al momento de la imputación, con la salvedad de que la imputación ya es más que nada que sepa la persona que hay un hecho que la ley señala como delito en su contra. Ya no le estamos diciendo por qué le estamos pidiendo al juez que se califique de legal o no la detención, no, sino ahora directamente, de manera personal, se está dirigiendo al diputado y le está diciendo cuáles son esos parámetros iniciales o primarios para que esto pueda ser tomado en consideración y él tenga la forma de poder entender a qué es a lo que se le está imputando en esos momentos. Por ejemplo, el delito podría ser el de robo, podría estarnos diciendo la forma de participación o su grado de intervención. La forma de participación puede ser que sea directa, puede ser intelectual, ¿sí? Puede ser partícipe o copartícipe, etcétera. La forma de intervención que llegó a tener conforme al hecho y también si esto se llevó a cabo de manera dolosa o culposa, ¿sí? Para ello hay una diapositiva que les vamos a presentar en pantalla, que está muy sencillita para que esto pueda quedar un poquito más comprendido.
Esta diapositiva que ustedes ven en pantalla en color negro dice, hecho que la ley señala como delito, artículo 141 del Código Nacional, tipo penal que se atribuye, robo, secuestro, daños, etcétera. El grado de ejecución es instantáneo, permanente o continuo, continuado, tentativa acabada o inacabada. La forma de intervención material, intelectual, partícipe, copartícipe. La naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Por ejemplo, si acusamos al maestro Félix Hernández de que cometió el delito de robo, nosotros tendríamos que hacer mención si se llevó esto, es un delito instantáneo, permanente, continuo, continuado, si lo llevó a cabo en manera de tentativa o que fue de manera terminada, la forma de intervención que pudo haber sido un partícipe, copartícipe, pudo haber sido un cómplice inductor, no sé, y la naturaleza dolosa o culposa. Esto es el parámetro inicial que el Ministerio Público va a llevar a cabo al momento de la imputación, ¿sí? Regresamos a nuestra diapositiva que estamos analizando ahorita. Para que una vez llevado a cabo la imputación, se le dé la oportunidad al imputado para que éste pueda contestar la imputación, pueda declarar. Este es el momento en el que ya él debe de declarar, ¿sí? Para que se tome ahora sí su versión de los hechos. Lo anterior en íntima relación del artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la dará lectura el maestro Odilon Cepeda Berista. Buenas tardes, compañeros. Excelente inicio de semana. Artículo 308, control de legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor o, en caso negativo, ordenará que se nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como accesos a los registros. ¿Todo? El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente y cuando se hubiera ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el juez de control declarará en receso la audiencia hasta por 1 hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquel, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso, sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables. A lo anterior, continuará dándole lectura el maestro Odilon por cuanto a lo que señala el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas. La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. En caso de detenidos en flagrancia o caso urgente, después que el juez de control califique de ilegal la detención, el Ministerio Público... ¿Qué desorden? Perdón. El Ministerio Público deberá formular la imputación. Acto seguido solicitará la vinculación del imputado a proceso, sin perjuicio del plazo constitucional que pueda invocar el imputado o su defensor. A lo anterior, debemos adminicular lo que señala el artículo 310
del Código Nacional de Procedimientos Penales por cuanto a las personas que están en libertad. Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad. El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado. Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud. Cuando lo considere necesario para lograr la presencia de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión o de comparecencia, según sea el caso, y el juez de control resolverá lo que corresponda. Las solicitudes y resoluciones deberán realizarse en los términos del presente código. Si ustedes se dan cuenta, existen dos formas por las cuales se puede llevar a cabo la imputación. La primera, con detenido, la segunda, sin detenido. Como bien leyó el maestro Beristain, ¿sí? Nos habla de que una vez de que sea llevado el control de la detención, la persona ahí continuará detenida y tendrá que quedarse sobre todo el desarrollo de la audiencia inicial para que conozca de la imputación. Pero, como acaba de leer el maestro Marco Antonio Aguilar García en términos del artículo 310, esta solicitud sin detenido la debe llevar a cabo el Ministerio Público para que 15 días después, a más tardar, tenga verificativo esta cita, esta audiencia, para que la persona pueda presentarse. No está detenido, simple y sencillamente parte de una investigación, pero el Ministerio Público podrá tomar en consideración todo aquello que él pueda manifestar para efectos de que se lleve a cabo cumplimiento a través de una orden de comparecencia o una orden de aprehensión o la propia citación. Pero estos son los artículos que anteceden a lo que es la imputación como tal que leyó el maestro Beristain del 309, que no es otra cosa más que la comunicación que acabamos de referir en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es el tipo de delito, el grado de participación, el grado de ejecución, y si el delito fue llevado de manera dolosa o culposa, claro, con los antecedentes de las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión, que ya tiene que justificar a través de la lectura o la argumentación de los medios que considera prudentes para llevar a cabo su imputación. ¿Ok? Recordemos que al control de la detención, el Ministerio Público va a mencionar antecedentes para que se califique de legal. Casi siempre estos mismos antecedentes son los que va a utilizar para efectos de su imputación, con la salvedad de que le está dando a conocer el delito principalmente, y es aquí en donde ya una vez de que el imputado tenga ese derecho a declarar o no, le va a consultar al abogado, al juez, así se lo va a hacer saber, que consulte con su abogado si desea llevar a cabo o no precisamente su declaración para lo que es la imputación. Hasta acá, no sé si tengan alguna duda, compañeros. No, licenciado. ¿No? Ok. Una vez llevado a cabo esta imputación, que aquí es donde verdaderamente inicia la audiencia complementaria, ya que se llevó a cabo la imputación, el juez de control, una vez de que le pregunte si desea o no declarar, una vez que la persona diga si es su deseo declarar o no, si manifiesta que no es su deseo declarar, claro, en términos del artículo 20 constitucional, entonces ya en estos momentos le va a dar de nueva cuenta el uso de la voz al Ministerio Público para hacerlo procedente. Lo que va a hacer el Ministerio Público es solicitar que se lleve a cabo la vinculación a proceso. Le va a volver a hacer por tercera vez una narrativa de cuáles son aquellos datos o medios de prueba con los que cuenta para que esto pueda ser tomado en consideración y va a respetar los parámetros que se encuentran señalados en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en estos momentos le va a dar lectura el maestro Marco Antonio Aguilar García. Artículo 316. Requisitos para dictar el acto de vinculación a proceso. El juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el acto de vinculación del imputado a proceso siempre que, inciso 1, se haya formulado la imputación, inciso 2, se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar, inciso 3,
de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo y, número 4, que no se actualice una causa de exclusión, de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El acto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación. El juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el acto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuera inconducente. Aquí, de nueva cuenta, el Ministerio Público tomó el uso de la voz en un primer momento para mencionar todos los datos de prueba con que cuenta para únicamente el control de la detención. En la imputación volvió a hacer mención de estos mismos datos, casi en su mayoría, para efectos de hacerle mención que hay un delito en contra de la persona y utilizar los parámetros del 141. Un tercer momento es cuando solicita la vinculación a proceso para colmar los extremos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales que le acaba de dar lectura al maestro Marco Antonio Aguilar García. Una vez de que lleva a cabo esta solicitud, es donde el juez de control le vuelve a requerir al imputado para que él, en compañía de su abogado, puedan decidir si van a solicitar o no la duplicidad del término constitucional, el término como tal de 72 horas o la duplicidad del término constitucional por 144 horas, es decir, 3 o 6 días, para que ellos tengan el tiempo suficiente para aportar datos o medios de prueba que quieran desahogar antes del desarrollo de la vinculación a proceso. Es aquí en donde nosotros tenemos que tomar la decisión como defensores de poderle hacer mención si deseamos o no que se nos conceda el término constitucional o su duplicidad para efectos de que esto quede establecido. Un ejemplo, si estamos hablando que estamos en el día miércoles y que los hechos, como acabamos de manejar, fueron cometidos el día lunes a las 6 de la tarde y que a las 7 de la noche ya lo tiene el Ministerio Público en términos de las 48 horas, antes de las 48 horas, es decir, por ejemplo, a las 4 de la tarde del día miércoles, ya se está llevando a cabo el control de detención, tal vez esto nos lleve una hora. Posteriormente al vencimiento de esta hora, entonces ya hablaremos que a las 5 de la tarde estará llevando a cabo el Ministerio Público esta solicitud de esta imputación, posteriormente vinculación, tal vez una hora más, una hora menos, media hora, no sé. Recordemos que estamos el miércoles, tal vez por ahí de las 6, 7 de la noche, en el que ya llevamos imputación, ya solicitamos vinculación a proceso. Este es el momento en que el abogado tiene que decidir si solicita o no duplicidad. Si no solicitara la duplicidad, entonces si no solicitara término ni duplicidad, tendría que resolverse en ese momento. Recuerden, son 3 momentos, en ese mismo momento, en 72 o 144 horas. Aquí en donde nosotros tenemos que decidir, si tuvieran que ser los 6 días comúnmente, entonces tendríamos que sumar 6 días al día miércoles para que se pueda resolver esta vinculación a proceso. Si es día miércoles, contaríamos el jueves, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, es cuando ya podríamos decir que se está llevando a cabo este vencimiento de las 72 o 144 horas, como en este caso son 6 días después, para que reanudemos esta investigación, esta audiencia inicial y para resolver ahora sí la vinculación a proceso. Antes de este periodo, antes de que se suspenda por 6 días, como ejemplo, si solicitaron la duplicidad, si la persona se encuentra detenida, si el Ministerio Público va a pedir una prisión preventiva oficiosa justificada, prisión preventiva oficiosa o una prisión preventiva justificada o necesaria, entonces tendría que anteceder el análisis de las medidas cautelares para que entre esta valoración.
Si no se va a solicitar por ahí una prisión preventiva oficiosa o una prisión preventiva justificada, entonces esto podría llevar después de esos 6 días, después de la vinculación y entrar al estudio de esta posibilidad de las medidas cautelares. Pero, repetimos, si la persona se encuentra detenida, si por ahí se va a solicitar una prisión preventiva oficiosa o justificada, entonces esto tendría que anteceder a la vinculación a proceso, a que se resuelva la vinculación a proceso. Pero si no estamos en ninguno de esos antecedentes, entonces la medida cautelar tendría que ser llevada hasta después de que se resuelva la vinculación en los 6 días. ¿Aquí queda claro, compañeritos, o tienen alguna duda? Tengo una duda. ¿Sí? Mi duda es esta. Si estamos en el control de detención, ya vamos a entrar a lo que es la imputación. Y yo como defensor solicito la ampliación del término. Y me van a dar, en vez de 3 días, me van a dar 6 días. Se entiende que esto yo lo solicito porque voy a aportar pruebas. Como yo lo estoy pidiendo, yo creo, y esa es mi duda, que yo puedo llegar y decirle al juez de control, ¿sabes qué? Yo ya terminé con mis pruebas, aquí están todas mis pruebas. Podemos continuar en el caso que usted dice que esté detenido mi cliente y yo considero que con mis pruebas lo puedo liberar. ¿Yo puedo hacer eso? Sí. Tal vez imaginemos que usted dice, pues yo tengo los documentos, los razonamientos, los criterios, no sé, en el que yo estoy seguro que puedo obtener una vinculación a proceso, que no una no vinculación. No vinculación. Entonces, en esos momentos le pedimos al juez que no deseamos que se lleve a cabo o que no deseamos que nos conceda el beneficio del término constitucional o su duplicidad, sino que se continúe con el estudio para que se lleve a cabo la vinculación a proceso o no y que nos permita a nosotros exponer por qué no deseamos que se lleve a cabo la vinculación. No, pero mi duda es esta, maestro. Pedí yo la ampliación, voy en el 4.º día y yo siento que en el 4.º día ya tengo todo listo para yo una no vinculación. Es por eso pregunto, ¿puedo yo en un escrito o verbalmente llegar con el juez de control y decir, ¿sabes qué? Mira, yo ya terminé mis investigaciones, ya tengo todas mis pruebas y solicito que se reanude el juicio? ¿Se puede o no se puede? Un segundito, de favor. Sí es posible porque los criterios de la Corte así lo manejan. Yo digo, bueno, pues ya con estos 3 ahí muere, pero tendría que presentarse un escrito precisamente haciendo mención de que ya tengo yo el tiempo, por así decirlo, ya no quiero más días. Ya con esos 3 o 4 digo, pues yo ya tengo suficientes. Pero claro, esto tendría que darse vista al Ministerio Público para efectos de que él pueda manifestarse en pro o en contra de ello. Tal vez el Ministerio Público diga, pues adelante, no hay ningún problema, pues es el término que él solicitó y estamos de acuerdo, pues que se resuelva. Pero si el Ministerio Público por alguna u otra situación tiene audiencias fijas, entonces él puede manifestar que pues desafortunadamente se esté a los términos que se están manejando o que fueron motivo precisamente de la solicitud del imputado y tuvieran que esperarse hasta la fecha en que se fijó como continuación de la audiencia. Si es posible, porque los criterios así lo manejan. Ok. Gracias. Sí, profesor, tengo una duda. Este momento precisamente del auto de vinculación, etapa de vinculación, ¿es el único donde el juez puede reclasificar el delito? Legalmente sí, porque el juez de control es el que dice, ¿sabes qué? Lo reclasifico no de robo, no es un robo, es un fraude, no es un fraude, es una administración fraudulenta, etcétera. Él puede llevar a cabo, digamos, esta reclasificación. ¿Por qué? Porque forma parte de lo que va a fijarse para efectos legalmente de lo que tenga que llevarse en intermedio juicio. Esta reclasificación únicamente la podría solicitar el Ministerio Público ya estando en la audiencia de juicio, pero no es llevada a cabo por el juez de control, sino es única y exclusivamente llevada a cabo por el Ministerio Público en términos de lo que señala el 398, que le va a dar lectura el maestro Marco Antonio Aguilar García.
Reclasificación jurídica. Tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que presida la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto y le informará sobre el derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el Tribunal de Enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que en ningún caso podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto por este código. Este artículo faculta al Ministerio Público para que al momento de la audiencia de juicio pueda solicitar una reclasificación jurídica. Esto, para nosotros, a todas luces, es contrario a derecho, tomando en consideración el principio de igualdad de las partes, pero recuerden que el Código Nacional pues lo termina haciendo la Procuraduría, y claro que por ahí, previendo que podrían equivocarse, pues ellos mismos como que se dan una autorización de que pues si ya te equivocaste, si al momento de que lleguemos a la audiencia de juicio lo quieres componer, pues compónlo, ¿no? Pero sabemos nosotros de antemano que ello pues es una cosa que es totalmente contraria a derecho, pero estos son los dos momentos en los que podemos hablar de la reclasificación, maestro Juan. No sé si le quedó, le dimos respuesta a su pregunta. Sí, profesor, ya lo había mencionado anteriormente, nada más que me surgió esa duda nuevamente, ya lo anoté como correlativo, precisamente en el 316 al 398. Gracias, profesor. Gracias, maestro Juan. ¿Alguien que tenga alguna duda, compañeritos? Sí, maestro, buenas tardes. Sí, maestro Lisandro, díganos usted. Oiga, para el caso de una solicitud de ampliación de término constitucional, ¿en qué momento se pueden ofrecer los datos de prueba? ¿O qué término tenemos para presentarlas, ofrecerlas? ¿Hablamos de las 72 y 144 horas? Exactamente. Ok. Si a lo mejor yo necesito el auxilio judicial para citar a tal o cual persona, entonces debemos de solicitarle al juez que por ahí llegue una cita para la persona para que se presente a la audiencia de vinculación. Anteriormente, antes de la reforma del 17 de junio del 2016, hablaba que esto se tenía que llevar a cabo antes de las 48 horas a que diera lugar el vencimiento del término constitucional, a que se hubiera uno solicitado. Esto se quitó del artículo precisamente porque no existe realmente un tiempo fijo, pero sí al menos tendría que ser razonable con el tiempo oportuno para que el juez pueda solicitar que algún testigo pueda presentarse, o dentro de estas 72 o 144 horas lo único que yo voy a hacer es recabar qué es lo que voy a solicitar en términos del artículo 314 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales por cuanto al inicio de la reanudación de la audiencia inicial. Para ello, le dará lectura el maestro Marco Antonio Aguilar García, a lo que señala los cardinales 314 y posteriormente el maestro Dilón, el 315. Artículo 314. Incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. El imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar los datos de prueba que consideren necesarios ante el juez de control, exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar, de prisión preventiva oficiosa u otra personal de conformidad con lo previsto en este código. El juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensor cuando al inicio de la audiencia o su continuación justifiquen que ello resultó pertinente. Le dará lectura el maestro Dilón Cepeda Beristain, a lo que señala el artículo 315 del Código Nacional. 315. Continuación de la audiencia inicial. La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este código. Para tal efecto, se seguirán lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público,
al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado al proceso. En casos de extrema complejidad, el juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de 2 horas antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado. Aquí, como lo acaba de preguntar el maestro Lisandro, dentro de, ya hablando del día que se retoma la audiencia, esto es, que a lo mejor ya transcurrieron los 6 días, se fijará la audiencia para las 9 de la mañana. El juez de control lo primero que hace es hacerle la pregunta directamente. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que... Esto que se da, la incorporación de datos y medios de prueba, es como un pequeño juicio oral antes de lo que viene siendo la vinculación a proceso, porque prácticamente es la misma técnica que hay que realizar en el juicio oral. Incluso por el término del tiempo de 72 o 144 horas, esto sí es muy, tiene que actuarse 24 horas y es muy rápido a veces, porque a veces ya de los antecedentes de la investigación, ese es el juego que existe de los datos de prueba, medios de prueba, pruebas, y que a veces causa confusión o porque se da el caso a veces de que, ok, ya te dan el caso o lo tomas y dices, bueno, ¿sabes qué? Mira, de lo que existe en la carpeta de investigación, pues voy a citar al ministerial que realizó la inspección, voy a citar a la pericial el doctor que realizó el peritaje médico, voy a citar al policía, voy a citar, bueno, a varias personas, pero hay un lapso, es un lapso muy, muy corto. Muy corto. Y bueno, nosotros lo que hemos visto es que mejor hay que solicitar las 144 horas para poder meter los escritos, para que sean citados, llevar testigos, para desahogar los mismos. Una vez nos tocó una audiencia de esas y fueron 11 horas. 11 horas las que duró la audiencia, una cosa tremenda que ya estábamos hasta durmiéndonos. Pero sí, sí, y es un asunto bien especial y yo pienso que es un pequeño juicio oral en la etapa de la audiencia inicial, prácticamente. Perdón, esa es mi intervención. ¿Quién nos hace el favor de intervenir ahorita? ¿Cuál es su nombre, abogado? ¿Perdón? ¿Cuál es su nombre? Luis Esquiel. Ok, muy bien, maestro Luis, gracias, efectivamente. Pues es un mini juicio. Si se dan cuenta, la audiencia de juicio se supone que ya antecedió una audiencia intermedia. Una audiencia intermedia en la cual pues vemos que van a ser aceptadas o no en la de juicio. Aquí se juntan las dos etapas, por así decirlo. Una, que se nos acepten, y la segunda, que se nos permita incorporarlas. Recuerden que siempre debemos de manejar 3 puntos importantes. Lo primero es que esta prueba debe de ser pertinente, idónea y útil. La pertinencia, la idoneidad y la utilidad siempre van a ir en base, o con base, perdón, a lo que es fincar cuáles son los antecedentes por los cuales quiero utilizar la prueba. Para ello tendríamos que establecer nuestra teoría del caso. Tal vez yo esté hablando de que estamos en presencia de un excluyente de incriminación por legítima defensa, tal vez un estado de necesidad, tal vez una prescripción, tal vez el hecho no se cometió, tal vez la probable responsabilidad no es de quien hoy se encuentra dentro de esta audiencia. Para ello, nosotros tenemos que encaminar primero nuestra teoría del caso y hacer mención cuáles son las pruebas o los medios de prueba más bien que yo deseo utilizar bajo esta pertinencia, idoneidad y utilidad y que no se encuentran contrarias a derecho ya que no se están violando
ninguno de los parámetros señalados en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto a que tampoco se están violando derechos humanos. Y claro, el solicitar su incorporación también tiene ciertas reglas, ya que, por ejemplo, si yo quisiera incorporar un objeto, tendría que hacer mención de lo que señalan los artículos 280 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en íntima relación tal vez con lo que señala el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto es su incorporación, pero también sin olvidar lo que señalan los artículos del 370, 371, 372 al 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por cuanto a lo que es los interrogatorios, contrainterrogatorios, las objeciones y todo lo que haya lugar. Entonces, aquí es donde se abre, digamos, ese pequeño parámetro legal y formulista de decir, una, que sea porque no es violatorio. Y va encaminado a mi teoría del caso para demostrar cada prueba, cada documento, cada pericial va encaminado a algo. Para demostrar tal vez de la legítima defensa el testimonio de fulanitos, ¿sí?, que se llevarán a cabo sus interrogatorios, contrainterrogatorios, tal vez el reconocimiento del dictamen pericial de fulanito de tal, ¿sí?, en el que nosotros estamos utilizando los parámetros del artículo 383 por cuanto a los documentos en relación del 383, por cuanto a que se le va a llevar a cabo interrogatorios a la persona que emitió el dictamen para que se conozca la profundidad o los motivos por los cuales se está llevando a cabo esta solicitud, pero recuerden que debemos de sentar las bases por cuanto a qué teoría del caso estamos utilizando, porque el principal problema que existe es que muchas veces los jueces dicen, bueno, tú me estás solicitando un medio de prueba, pero no me estás diciendo ni para qué efectos, ni tampoco me estás diciendo de qué manera deseas tú incorporarlos. Por ello es que sí se utiliza una retórica que es un poquitito amplia, porque tendríamos que conocer todos los parámetros que se llevan en una audiencia de juicio, y para ello tendríamos que llegar a conocer el grado de la mayor parte de los artículos tendientes al análisis de las pruebas, así como los criterios jurisprudenciales que nos hablan de todo este tenor. Pero ello lo vamos a ver, claro, en su momento más adelante, cuando lleguemos a esos temas en los que se lleve a cabo, por ejemplo, el desarrollo del intermedio de juicio. Lo que ahorita ustedes más que nada deben de poder comprender es que sí, en términos del 314 y 315, pues debemos de tener cierta formalidad para que se puedan ofertar estos medios de prueba, desahogarlos, estos medios de prueba, que de ningún momento se le puede llamar pruebas porque las pruebas son las únicas que se llevan a cabo en la audiencia de juicio. Estos solamente son medios de pruebas que se desahogan en esta etapa, pero no reciben el nombre de pruebas como tal por el tecnicismo legal. No sé si de alguna manera pudimos comentarle o darle respuesta a su pregunta, maestro Lisandro. Licenciado Miguel. Sí, perdón. Un segundito. Maestro Lisandro, ¿le pudimos dar respuesta? Sí, maestro, nada más una pequeña duda. Al momento de hacer la ampliación o solicitar la ampliación del término, ¿en ese momento se ofrecerían los medios de prueba? ¿O no. tenemos un...? No, al momento de que se inicia la reanudación de la audiencia inicial, como señala el 314 y 315, es el momento en el que el juez nos dice, abogado, algún medio de prueba que desee. Y ese es el momento en el que yo digo si lo hago valer o no. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Gracias. Sí, alguien por ahí nos iba a hacer una preguntita. Sí, licenciado. Soy José Jesús Guzmán Castillo, de Tabasco. Entonces, por todo lo antes dicho, quizá voy a ser reiterativo, pero por todo lo antes dicho, es aconsejable mejor recurrir a la ampliación del término constitucional de las 144 horas en caso de que para presentar más pruebas, o en este caso, pues no sé, pues para llevar una adecuada defensa. Aquí hay un problema que es natural y es normal y debemos aclarar el por qué. Muchos de nosotros, cuando llevamos estos juicios, realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pues llevamos el caso, nos programamos, llegamos a la audiencia, pues vemos qué tanto voy a preguntar o presentar, pero al final de cuentas no sabemos qué fue lo que pasó. Si nosotros tuviéramos la certeza de qué fue lo que pasó, y verdaderamente, técnicamente, no existe ningún excluyente, ningún eximente de responsabilidad
el hecho no se cometió, criterios jurisprudenciales, doctrinarios, qué es aquello que necesito conocer, para qué es el estándar probatorio, qué es lo que necesito saber por los criterios doctrinales, todo lo que verdaderamente es teoría penal. Entonces, eso daría respuesta a que si debo o no solicitar este término. El problema, que claro, pues la mayor parte nunca ha estudiado la teoría penal, la teoría del delito, la teoría de la responsabilidad, los criterios de la Corte, la amplia gama de hipótesis que se pueden presentar como excluyentes para efectos de una responsabilidad. Si nosotros tuviéramos ya todos estos antecedentes, y claro, el estándar probatorio, tomaríamos la decisión. ¿Por qué? Le va a dar lectura el maestro Odilon a lo que señala el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que nos demos cuenta el peligro en el que nosotros nos estamos poniendo, pues nada más por el hecho de llevar y presentar pruebas y de presentar un montón de marihuanadas, que no nos va a ayudar, nos va a perjudicar. Artículo 376. Lectura para apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en audiencia. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiera participado, realizando cualquier tipo de manifestación, cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones o solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito, se podrá leer durante la declaración de un perito parte del informe que él hubiera elaborado. El problema es este, compañeritos. La persona sí lo hizo. La persona sí mató, sí robó, sí violó, sí defraudó, sí dañó. No existe nada que la ley le apoye. No hay excluyente. Sí es la persona que lo cometió, el hecho sí se dio. En una sola palabra, sí es responsable. Pero de 10 abogados, ¿saben cuántos les importa el saber si es inocente o no? Claro, en estas previas etapas, realmente no le importa si lo hizo o no lo hizo. Y no le importa por 3 aspectos. Uno, porque tampoco le preocupa la persona como tal. Si lo llegan a vincular o a sentenciar, realmente no le preocupa. 2, recibe dinero pues por hacer sus audiencias, nada más. Y 3, no conoce la teoría penal. Entonces se va a enfrentar al proceso y se va a enfrentar a la vinculación al proceso y va a presentar pruebas y pruebas y lo que ustedes deseen. Si nosotros tomamos en cuenta el estándar probatorio mínimo, con lo poquito que sea, lo van a trabar. El problema es que no tiene nada a su favor. Verdaderamente cometió el delito. Lo único que voy a hacer es presentar antecedentes que, en términos del artículo 376, me van a perjudicar. Porque aquí yo ya estoy dando a enseñar mis cartas. Yo estoy llevando mis testigos como para tratar de manejar una estrategia defensiva, pero todo lo que salga de ahí, cuando lleguemos a la audiencia de juicio, yo con la mano en la cintura le voy a decir: permítame tantito, voy a hacerle el refresco de memoria. Usted dijo tal y tal y tal y tal cosa en la audiencia de vinculación y ahora tiene que sostener o tiene que aclarar todo aquello que dijo de más me puede perjudicar en la de juicio. Tanto peritos como testigos, como sea. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es, primero, tomar una decisión. Si la persona lo cometió, pues lo lógico es utiliza un medio alterno. Si la persona lo cometió, pero tengo en contra todo el caudal de pruebas necesarias para la vinculación a proceso, pues no tiene caso que yo me extralimite en presentar documentos o pruebas o lo que ustedes quieran, ya que el estándar probatorio lo van a trabar. 3, no se deben de perfeccionar los dictámenes periciales. 4, los testimonios de descargo, los testimonios de cargo tendrían que ser destruidos. No que yo presente más testimonios de descargo. Tal vez haya 3 testimonios de la defensa, 3 testimonios del Ministerio Público de cargo, y yo presento otros 3 que diga que no fue así, que no estuvo ahí. Esto lo único que va a dar motivo a que este tipo de debates
pues se lleve la audiencia de juicio porque este no es el momento para tener que entrar a la profundidad. 4. Todos los elementos que contiene un delito, los elementos del tipo penal, objetivos, normativos y subjetivos, no tienen por qué analizarse en la vinculación a proceso, sino hasta el momento de la audiencia de juicio. Entonces, la decisión pues tiene que tomarse de manera técnica, realista y honesta. Si no hay nada ahorita que pueda yo manejar literalmente para pelearlo, no tiene caso. Tal vez más adelante un medio alterno me eche la mano, pero en caso contrario no lo hizo, bueno, pues ahora sí le echamos toda la carne al asador y trataremos de demostrar por qué lo hizo o por qué no lo hizo, cuando legalmente no está obligado a que lo sentencien. Sí, maestro Efraín. Es que como usted menciona, cuando ya nosotros platicamos ya con el defendido y pues nos acepta que sí lo cometió y todo, lo malo aquí en Cancún es de que cuando vas a hablar ya con el fiscal, pues de entrada te ponen, si yo ya voy con la intención de promover el abreviado, de entrada te piden, hay veces quieren cobrar más de tus honorarios para poder acceder. Por eso yo sigo insistiendo, seguiré buscando, empapándome para buscar un medio alterno factible, de que no dependa yo demasiado del fiscal, porque en este caso yo ya quiero llegar a una solución y ellos te lo impiden, maestro. Entonces, sí es cierto, yo quiero ya sé, me dijo mi cliente, ¿sabes qué? Sí lo hice así, asado. El último que tuve fue por robo. Y claro, yo sentía que lo podía haber sacado sin culpa porque había garrafales errores en la puesta a disposición y se contradecían tanto el que lo agarró como los dos policías, pero sin embargo el papá me dice, no, yo quiero que salga, no voy a esperarme todo el proceso. Sin embargo, tuve que llegar a lo que usted me dijo, con el jefe o creo que es coordinador, aquí en Cancún le llaman, coordinador de fiscales, para poder pedirle por favor que pues, lo que me estaban pidiendo era demasiado, cuando la reparación del daño era 96 pesos, una canastilla de cerveza. Es por eso que sigo insistiendo mucho en eso de cómo solucionarlo. ¿Es cuánto, maestro? Recuerden que existieron códigos que antecedieron al Código Nacional. Los códigos de juicios orales de cada estado antecedieron al Código Nacional. Y si bien es cierto que en el 2008 se hace la modificación o el cambio del sistema constitucionalmente hablando, hubo estados, por ejemplo, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, que emitieron sus propios códigos de procedimientos penales de juicios orales, distinto al Código Nacional, fueron códigos de cada estado, y en algunos de ellos manejaba que la facultad para manejar el procedimiento abreviado lo era precisamente el inculpado, no el Ministerio Público, por ejemplo, como en Veracruz. Pero, desafortunadamente, en la mayor parte de los estados, este derecho lo maneja como una facultad potestativa para el Ministerio Público, no como en Veracruz, que decía que esto era a petición del imputado. Nosotros hemos llevado a cabo ciertas audiencias en las que el juez pues se queda con el antecedente del código anterior y dice, bueno, yo sigo considerando que aunque el Código Nacional hoy maneja que pues es una de las facultades que tiene el Ministerio Público, el juez dice, yo sí lo acepto, le doy vista al Ministerio Público para que él manifieste lo que tenga que manifestar conforme a derecho. Recuerden que el procedimiento abreviado, por ahí nos señala, que sí podría darse la objeción fundada por parte de la víctima siempre y cuando se trate de la reparación del daño. Lo que nosotros les recomendamos es que presenten ya el escrito solicitando que se entre al estudio del procedimiento abreviado, claro, con todos los fundamentos, todos los principios, todos los criterios de la Corte. ¿Para qué? Para que el juzgador diga, pues sí lo acepto o no lo acepto, o que el ministerio conteste. Si, por ejemplo, el Ministerio Público dice que no, ¿sí?, y el juez determina que no, bueno, ya tendré que irme al recurso que yo considere prudente para efectos de que el tribunal de alzada pueda darle entrada. Esto, desafortunadamente, es totalmente, para mí, en lo personal, es una aberración.
No porque a lo mejor no quiera yo respetar las políticas criminales que puedan impulsar el hecho de la base del procedimiento abreviado, no, sino porque sabemos que esto siempre se tiene que motivar a través del recurso de procedibilidad que nosotros mismos le damos a los ministerios públicos, porque si no, no quieren hacerlo. Ellos han emitido una serie de circulares con tal de decir, no puedo entrar y se acabó, pero recuerden que las únicas personas que pueden legislar son los legisladores, no ellos. Sus circulares tampoco pueden tomarse en consideración. Y por ello existen varios criterios de la Corte que apuntalan precisamente ello, que las circulares solamente obligan al ministerio, pero en ningún caso a los jueces. Entonces, si les reiteramos que ustedes presenten sus escritos, ya será el tribunal o el órgano de apelación el que diga si se le da o no entrada. Pero lo peor, pues, es esperarnos a que se les ocurra o que quieran o que no quieran. Simple y sencillamente hay que promoverlo. ¿Alguna pregunta más, compañeritos? Maestro, Sí. dado el caso de que debe ser el Ministerio Público el que lo solicite en audiencia, el procedimiento abreviado, ya existe tu oficio donde solicitas que estás de acuerdo en que se solicite el procedimiento abreviado al MP, y en la audiencia se niega a hacerlo, en uso de la palabra, el imputado puede, de acuerdo a lo que dice el 201, en su fracción tercera del imputado, que reconozca su conducta, que admite su responsabilidad, si él lo manifiesta y por un six de cervezas, son de bagatela. Usted nos comentaba el otro día que son conductas de bagatela, eso que no debe de saturarse las cárceles con este tipo de delitos, sobre todo que está reconociendo que sí realizó esa conducta de robo, pero que está dispuesto a reparar el daño y irse al procedimiento. El juez pues, no debe de negarse también si lo está manifestando el imputado. No solamente debe de analizar lo que el inculpado diga, sino los requisitos de procedibilidad y sobre todo los medios de convicción con que él cuente para esta decisión. Tal vez la persona lo haya hecho obligado, tal vez lo haya hecho por necesidad, tal vez lo haya hecho por un error de prohibición, no sé. Aquí el juez, el hecho de que lo acepte no significa que diga que va a ser sentenciado. Él podría encontrar un excluyente en alguna de las particularidades y decir, no puedo darle continuidad al abreviado. Esto debe de seguir hasta que se termine el juicio, porque existen parámetros que todavía es necesario investigar para tener la finalidad de cuál fue la conducta. Una cosa es la imputación objetiva y otra cosa es la imputación subjetiva, porque recuerden que en términos del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la sola causación del resultado no puede fundamentar por sí sola una responsabilidad penal. El hecho de que lo manifieste es uno de los parámetros. Después tendría que analizarse que existan medios de convicción que permitan al juzgador sentenciarlo. Sí, maestro Efraín. Sí, lo que creo me faltó agregar. Aquí yo hablé con la víctima, que era el apoderado legal, el administrador único de la empresa, del Oxxo, y él estaba de acuerdo. Él sí me dijo, mira, yo ya gasté esto, mi tiempo, dame 1,500 y con esto me doy por reparado. Se me hizo justo. Pero, inclusive, cuando vamos los dos, el ministerio lo jala aparte y ya salió con su cara triste y le dijeron que si él hacía negocio conmigo, fíjate nomás la amenaza, maestro, es lo que a mí me da coraje. Lo amenazan y él ya no puede. Me dice, es que yo no puedo. Y entonces, cuando yo le demuestro al fiscal sus errores, y ahí fue un error mío demostrarle de dónde estaba el suelo y dónde lo iba a atacar, porque discutimos. Y le dije, bueno, voy a hablar con tu superior porque estás completamente mal. Ya me dijo a mí el agraviado lo que tú le dijiste. Y con ese miedo fue que accedió. Y lo llevamos, gracias a Dios, al día sí, a los 3 días, porque no fue enseguida, a los 3 días pude liberar al cliente. Pero tuve que hacer todo eso y molesta, porque te das cuenta, te sientes impotente ante este tipo de gente. Es cuanto.
Si nos damos cuenta, el artículo 20 constitucional tiene 4 puntos. Inciso A, fracción primera. 1, que se esclarezcan los hechos. 2, proteger al inocente. 3, que el culpable no quede impune. Y 4, que los daños se reparen. Entonces, si esto ya se suscitó, pues lo mejor es presentar un escrito. Presenten un escrito como nosotros lo hemos hecho, en que el mismo agraviado firma precisamente la solicitud y se la damos a conocer al juez. Porque ya tendrá que fundamentar el Ministerio Público por qué no quiere hacerlo. Tal vez todavía dentro de los parámetros, de los criterios de la Corte, por cuestiones de política criminal, diga, pues es una facultad potestativa del Ministerio Público, sí. Pero nos damos cuenta, estamos cumpliendo los parámetros. Ya tendría que ser el Tribunal de Alzada el que diga si le va a dar el gusto al Ministerio Público de decir, bueno, pues tu necedad está bien, o decir, ¿sabes qué? Pues estás totalmente mal, porque recuerden que el artículo 17 constitucional en su párrafo quinto modificado nos dice que siempre que se respete el debido proceso, la reparación del daño, ¿sí? Entonces, debe de existir una solución más allá de cualquier formalismo que un procedimiento lleve en cualquier tipo, en cualquier etapa, en cualquier proceso. Entonces, es aquí en donde tenemos que colmar nuestros escritos con todos los principios constitucionales, los artículos, los razonamientos, los criterios de la Corte, para que al menos el Ministerio Público diga, bueno, contéstame, pero contéstale al juez, que no nada más dices que es porque no quieres. A ver qué es lo que va a decir. Adelante, alguien iba a preguntar por ahí. Sí, maestro, en respecto a eso, en ese mismo sentido, ¿sería eso un incumplimiento del deber legal? Hasta cierto punto, una cosa es el hecho que desconozcas y otra cosa es que utilices el dolo, ¿sí? Entonces, esto daría lugar a cualquier delito, a cualquier delito. Si yo digo, es más, el Ministerio Público me dijo que si no le daba 10,000, 20,000 pesos, no lo hacía, va a decir, es su dicho contra el mío, sí, pero es el dicho del razonamiento. Yo al menos estoy diciendo, me está pidiendo dinero para que se lleve a cabo cualquier trámite y esto da lugar a que se le va a llevar un juicio. Tal vez te va a llevar un año, tal vez más, tal vez menos, pero al final de cuentas no es lo mismo que se niegue a estar procesado. Por ello repito que los grupos colegiados pues deben de darle fortaleza. Maestro Efraín Rosado, ¿cuántos abogados pertenecen al grupo colegiado en el que usted está en Cancún? No, desgraciadamente, yo lo había comentado a usted, maestro, desgraciadamente yo he estado en dos barras, pero aquí mayormente lo hacen más político. No hay esa unión, hay más unión creo con un grupo que tengo de laboral que aquí con los penalistas. Aquí estamos cada quien litiga solo. Ya lo había comentado usted antes que sería lo idóneo, ¿no? De que los formemos, nos seamos un grupo y así que a pelear. Somos como 10 abogados, no hemos hecho una sociedad civil para tener un poco más de fuerza, pero ahí vamos peleando, vamos dándole. Yo siempre lo he dicho, el único pecado de este nuevo sistema es de haber dejado a toda la gente que antes estaba en el tradicional, porque se quedaron todos los malos. Nosotros les recomendamos que cuando presenten sus escritos, pongan el número de los abogados que coinciden con ustedes. Mi escrito va a decir Juan, Lupita, Alejandro, Roberto, todos somos los abogados. Ahora, que todos ellos los convenzas que no es cierto, porque todos ellos van a ir a ver al juez de control, todos ellos van a ir a ver al procurador, todos ellos van a ir a ver a la autoridad que sea y le van a decir, no es lo mismo que le digan al abogado, sáquese usted por ahí, a que se lo diga 10, ¿o sí? Por eso es que deben de utilizar, dicen que la unión hace la fuerza. Por ahí tenía un comentario algún otro compañerito. Sí, licenciado, sobre ese escrito que hablaba el licenciado Efraín, que donde le solicitaba al Ministerio Público el procedimiento abreviado, según el Código Nacional, este momento procesal es después de la imposición de medidas cautelares.
¿Cuál? ¿El abreviado? Ajá. No. De hecho, el procedimiento abreviado se lleva después de dictado el auto de vinculación a proceso. Ajá, y en ese momento que, bueno, entonces había que contactar al Ministerio Público antes de este tiempo o en ese tiempo o cómo solicitarle pues que acceda a que se haga el procedimiento abreviado, tomando en cuenta el problema que presentó el licenciado Efraín. Lo que nosotros hacemos es algo que casi nadie hace. Nosotros, desde el inicio, al momento de que estamos en nuestra primera intervención ante el Ministerio Público, en el cual pues, nos dan el uso de la voz para la primera entrevista, le hacemos mención de que nos vamos a reservar el derecho a declarar, sí, pero que estamos dispuestos a celebrar un medio alterno y que solicitamos nos tenga por recibido el escrito en el cual yo ya estoy haciendo mención de esta alternatividad. Desde un principio. Desde un principio. Para que inclusive desde las 48 horas yo ya estoy presentando un escrito para que él lo pueda analizar. No que se ponga de acuerdo. Nada más que lo analice y que conste en el proceso que yo ya lo presenté. ¿Para qué? Para que una vez ya que platiquemos con el juez de control, le hagamos ver de que hay por ahí una solicitud y que solicitamos que se haga el estudio. Claro, esto va a ser después de la vinculación a proceso si se tratara del procedimiento abreviado o de la suspensión condicional. Pero algunos ministerios públicos, cuando ya se dan cuenta de que nosotros ya estamos presentando la solicitud por escrito, en donde estamos pues manejando todos los detalles que son propios del medio alterno, entonces ellos le dan lectura y dicen, bueno, creo que está colmado, lo importante es la reparación del daño. 2, la forma de pago o la forma en que se va a llevar la suspensión condicional o el procedimiento abreviado. Si el Ministerio Público dice, oye, fíjate que está bien, bueno, al momento de llegar a la imputación, que nos pidan si vamos a tener la necesidad de llevar a cabo o no el término de la duplicidad, le decimos al juez que no, que es nuestro deseo que se vincule o que se resuelva más que nada la vinculación a proceso, porque estamos tendientes a un medio alterno. Si, por ejemplo, ya el Ministerio Público ya recabó los antecedentes de que sí se puede celebrar la suspensión o el abreviado, esto tendría que hacerse inmediatamente después de la vinculación, y es decir, podría obtener su libertad una vez de que se venza esa vinculación. Por ejemplo, si es día viernes y el día viernes empezamos con la imputación, pero yo no requiero duplicidad de término constitucional, ya son las 7 de la noche para las 9 de la noche, ya se le estará vinculando y para las 9:30 que vence, yo en esos momentos ya le estoy diciendo que entre al estudio de este posible medio alterno porque ya las dos partes estamos de acuerdo y el juez podría dar la autorización para que se pueda llevar este medio alterno, claro, previo a que también le hagamos del conocimiento a la unidad de medidas cautelares cuál es nuestra intención de poder llevar a cabo este movimiento. Entonces, no es que sea imposible, sino simple y sencillamente, sí debemos nosotros de alguna manera, pues motivarlo a razón de escritos, que plasman toda la legalidad. Lo único que tendríamos que hacer, pues, es darle una lectura muy por encimita a qué es lo que yo estoy proponiendo para poder llegar a finiquitar el asunto, porque eso es el motivo del sistema. El artículo 20 constitucional no dice que lo sentenciemos, no. Dice que el culpable no quede impune. Y si la persona está pagando de alguna manera con prisión o medida de seguridad o lo que sea, y está pagando inclusive la reparación del daño, bueno, no vamos en contra de lo que señala el artículo 20 y por lo tanto nuestra recomendación es que siempre presenten estos escritos, si no al momento de la primera intervención, dentro de las 48 horas, sino dentro de las 72 o 144 horas o posterior, claro, todo ello siempre antes del auto de apertura a juicio oral, porque este es el último momento que nosotros tenemos para poder finiquitar estos medios alternos. Excelente, licenciado. Muchas gracias. Esa era mi duda. Muy bien, muy bien. Retomamos lo que estamos viendo. Maestro. Adelante. Maestro, disculpe la interrupción. No. Solo una duda en relación al artículo 313 que nos hizo referencia hace un momento, en el que hace mención por oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Hay un apartado que no me queda muy claro.
en el que dice, el agente del Ministerio Público solicitará al juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares en su caso. Es en esa parte que dice en su caso, o cuáles serían los casos para discutir las medidas cautelares, maestro. Lo que pasa es que... yo apoyo a mi hermana. Por ahí la maestra Rocío Serrano, ojalá que pueda hacer el favor de poder... Sus micrófonos, por favor. Micrófonos, por favor. Ok, gracias. Lo que pasa es que cuando inicia el procedimiento en toda la República, en algunos estados, antecedía la medida cautelar necesariamente antes de la vinculación en cualquier factor, pero en algunos estados. En algunos otros estados, pues lo hacía mención que después de la vinculación. Esto inclusive abrió un debate de criterios de la Corte, que por ahí se encuentran plasmados en donde dicen, oye, entonces, pues, ¿cuál es el momento oportuno, no? Aquí la lógica hoy ya nueva del sistema más precisa, por así decirlo, nos dice que si la medida cautelar se va a llevar a debate es porque, una, la persona se encuentra detenida, dos, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva oficiosa, porque puede ser que a lo mejor la persona no esté detenida, pero si se trata de un delito grave, pues él va a pedir la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? O que tal vez pueda pedir una prisión preventiva justificada. Entonces, aquí lo que comúnmente van a hacer es que van a pedir una que se pueda evaluar antes de la vinculación al proceso, o en caso de no estar dentro de estas hipótesis, pues ya tendríamos que estar a la espera de que se dé la vinculación al proceso y ya entremos al estudio, porque al final de cuentas, pues la persona no está detenida, la persona no se le va a llevar a cabo una prisión preventiva oficiosa justificada. Bueno, pues entonces se tendría que abrir el debate posterior a la vinculación, pero esto parte pues por la diversidad que entre los códigos de la República se manejaba de manera indistinta. Es más, aquí en Veracruz nosotros siempre llevábamos la medida cautelar por fuerza antes de la vinculación a proceso, casi en la mayoría de los casos. Pero en el fuero federal era totalmente distinto. En las mismas épocas, en los mismos días, el Ministerio Público Federal no llevaba a cabo debate de medidas cautelares bajo estas circunstancias, y estas siempre iban posteriores a la vinculación. Entonces, solamente habría que analizar los parámetros por los cuales se quiere pedir la medida cautelar para saber si antecede o no la vinculación. Gracias, maestro. Sí, vamos por ahí, ojalá que después nos puedan permitir presentar alguno de estos. El problema es que los criterios salen unos, salen otros y después salen otros, y unos en contradicción anulan los anteriores y viceversa, y la verdad es que luego es un problema porque hay una diversidad de criterios muy fuerte. Por lo mismo, pues de que el sistema está nuevo, entre comillas, pues claro, apenas están saliendo muchos criterios que hasta ahorita, para que nosotros podamos hablar de que podemos tener ese alcance total, ¿sí? Tendríamos que ver lo que esta diapositiva señala. Un segundito. ¿Sí ven la diapositiva que está en pantalla de color azul? Ok. Sí se ve. ¿Qué debo estudiar para dominar el sistema de justicia penal? Lo dividimos en tres bloques, inciso A, B y C. El primero, debo de conocer la Constitución Política Federal. Número 2, el Código Penal de mi estado. Número 3, el Código Penal Federal. Número 4, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los principios constitucionales, los principios generales del derecho, las tesis y jurisprudencias y la doctrina, como parte de este primer bloque importante para poder comprender el sistema de justicia penal acusatorio. Como número 2, en el inciso B, el segundo bloque, leyes auxiliares, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley contra el Robo de Hidrocarburos, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Justicia para Adolescentes, la Ley Nacional de Medios Alternos, etcétera, son leyes secundarias. Y tercero, el tercer bloque, los tratados internacionales, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, etcétera, etcétera, etcétera.
El abogado penalista tiene que conocerlos todos. Claro, no se los va a aprender, porque tampoco es una computadora. Pero sí podemos por ahí decir, oye, es que yo me acuerdo, en la ley contra el robo de hidrocarburos, en su fracción tercera, dice que el Ministerio Público está obligado a pedir la prisión preventiva oficiosa cuando todavía no era delito grave, pero los criterios de la Corte señalaban, oye, pues una cosa es que lo pida y otra cosa es que el juez se lo conceda. Ahí es donde conjugamos leyes secundarias, criterios de la Corte para poder resolver un conflicto. Entonces, si alguno de nosotros quisiera ya, por así decirlo, tener un dominio total o completo de lo que podría ser un juicio penal, pues tendría que tener todos los antecedentes porque ni siquiera conocen su código penal de su estado. Ni siquiera saben en qué delito es, ni siquiera saben cómo se configura, ni siquiera saben sus hipótesis, ni siquiera saben que existe ese delito. Imagínense cómo va a empezar uno cuando ni siquiera conocemos nuestros códigos penales y súmenle a esto que tampoco nunca hemos leído el Código Nacional en su profundidad, son 490 artículos de los cuales nunca los hemos leído, y tampoco hemos analizado la Constitución y sus principios, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, sí necesitamos verdaderamente pues tener todo este parte de aguas para poder tomar decisiones durante todo el proceso penal. Retomamos el procedimiento. Ya hablamos, como nos dijo el maestro anteriormente, por ahí tratamos de precisar la medida cautelar. Perdón, maestro, pero... ¿sí me escucha? Sí, adelante. Perdón. José Antonio. Sí, su servidor José Antonio Patiño de Ciudad de México. Perdón, Maestro. antes de que continúe. Sí. Tenía una duda y una pregunta al mismo tiempo. Del artículo, de la fracción cuarta del artículo 316 que usted mencionó para dictar el auto de vinculación a proceso, digamos, retomando lo que había comentado, el estándar probatorio. Me causa mucho ruido la fracción cuarta, porque dice causa de extinción de la acción penal y o excluyente del delito. Entonces, digamos, estamos analizando la teoría del delito como tal. O sea, porque para llegar a una causa de extinción o a un excluyente del delito, tendríamos que analizar toda la teoría del delito, digamos, una conducta típica antijurídica culpable. Esa es la duda. La pregunta es, por ejemplo, si tengo en un caso en específico, esta parte ya para la audiencia de vinculación, bueno, la audiencia inicial, digamos. Tengo estos datos de prueba, que los puedo mencionar, puedo hacer valer estas causas de extinción, o sea, mi teoría del delito, mi teoría del caso, tema ahorita acusatorio, que conlleva, obviamente, la teoría del delito. ¿Lo puedo hacer valer o me espero a la auto de vinculación, me espero a la complementaria y lo hago en, no sé, después de la acusación, en la intermedia, no sé? Gracias, maestro. Muy bien, maestro José Antonio Patiño. Qué bueno que nos lo comenta. Las excluyentes, por lo regular, en todos los códigos penales de la República, casi en su último artículo, dice que las excluyentes de incriminación se deben de hacer valer en cualquier etapa. Por lo tanto, debo de hacerlo valer en cualquiera. Si estamos en la vinculación a proceso, pues la voy a hacer notar. Tal vez estemos en presencia de que no se llevó a cabo la conducta porque se llevó de manera involuntaria. Tal vez haya una causa de atipicidad por la falta de alguno de los elementos legales. Tal vez podríamos hablar causas de justificación, legítima defensa, estado de necesidad disculpante. Podríamos estar en presencia de un caso fortuito. Podríamos estar en presencia tal vez de un error de prohibición, no sé. Y esto debo de hacerlo valer, ya que en términos del 316, fracción cuarta, en íntima relación con el 117, fracción séptima, es donde nos señala precisamente que yo debo de hacer valer todo aquello que le pueda beneficiar al imputado, no nada más las excluyentes por cuanto a lo que es el cuerpo del delito.
Podría ser la probable responsabilidad, que él no lo cometió. Vamos a presentarles una diapositiva que es, pues, digamos, de lo más avanzado que vamos a ver en un futuro. Esto que tienen en pantalla en color verde, ¿sí pueden verlo? Bueno. Sí. Se los vamos a decir así muy rápidamente. Bueno. Pero esto requiere de mucho estudio delicado por partecitas. Pero vamos a hacerlo en atención a esta importante pregunta. 1. La excluyente del delito. La excluyente del delito es precisamente lo que señala todo el 405 de teoría del delito. Las excusas absolutorias no son lo mismo que las excluyentes, sino que la punibilidad del delito es en sentido positivo, no en sentido negativo. 3. La insuficiencia probatoria, que da lugar a lo que señala precisamente el artículo 327, en su fracción quinta, una insuficiencia probatoria. No tengo pruebas para poder demostrar mi teoría práctica y jurídica, por ello no puede haber una sentencia. Y 4, la prescripción, tomando en cuenta cuándo se extingue la acción penal persecutoria. 5, el hecho verdaderamente no se cometió. 6, la falta de responsabilidad porque la persona que está en juicio no lo hizo. Fue otro, tal vez fue el maestro Lisandro, tal vez fue el maestro Efraín, pero no el maestro José Antonio, él no fue. Esto es a lo que se refiere con la falta de responsabilidad. 7, lo denunciado no es un delito, sino podría ser parte de una responsabilidad objetiva civil, ya que ello no forma parte de un delito, ¿sí? 8, lo denunciado no es un delito, existe una ausencia de tipo, puede ser que eso que me pusieron en conocimiento ni siquiera esté como tipificado, o sea confundido y que no esté tipificado, ¿sí? 9, algún criterio de la Corte, por ejemplo, el codominio final, el codominio funcional del hecho, los grados de participación, la forma de participación o coparticipación, que tiene reglas específicas, los criterios doctrinarios, que nos dicen que no podemos hacerlo responsable, ¿sí? La propia doctrina como tal, bajo las teorías causalistas, finalistas o funcionalistas, recuerden que las teorías causalistas, la primera la maneja por ahí el maestro Ramón Lis, posteriormente la teoría causalista del maestro Welsen, posterior la teoría de la teoría funcionalista. La teoría funcionalista del maestro Gunther Jacobs y la teoría funcional teleológica del maestro Claude Roxin, que nos dice que todo tiene cierto fin. Y lo peor de todo, lo que señala el artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la sola causación del resultado no puede fundar por sí sola una responsabilidad penal. Una cosa es la imputación objetiva y otra cosa es la imputación subjetiva. El análisis del dolo y la culpa es una cosa que verdaderamente necesita mucho estudio para poder razonar un resultado. Entonces, esto que están viendo en pantalla es parte de la respuesta de lo que yo podría hacer valer, no solamente en la audiencia de juicio, sino en el momento de la posible vinculación a proceso, en términos de lo que nos pregunta el maestro José Antonio Patino. ¿Que lo debo de hacer valer? Sí, pero depende cómo lo identifico cada caso concreto para decir, aquí aplico esto, aquí aplico lo otro. Cuando uno llega a esta profundidad de temas, es porque después de esto ya no hay nada. Lo único que hacemos es profundizarnos en cada una de estas teorías, claro, para darle secuencia a nuestros estudios. Pero digamos que es el tema un poquito más complicado que siempre nosotros lo reservamos para charlas más adelante porque un estudio muy pormenoriza. Tomando en cuenta el comentario del maestro José Antonio Patiño, no sé si pudimos podría ser posiblemente. Por ejemplo, todo aquello legal que le beneficie al imputado. Aquí es donde dejamos la puerta abierta, porque la verdad es que existen un montón de cosas
que se tendrían que analizar. Anoten por favor esto, anótenlo en sus libretas, lo que les vamos a decir. La creación del riesgo no permitido, jurídicamente desaprobado, hace en los delitos culposos difícil su previsibilidad. Y en los delitos dolosos, su encauzamiento. ¿Qué quieres? Yo no, yo nada. Yo todavía no quiero nada. En los delitos dolosos, ¿qué dijo, licenciado? ¿Perdón? Maestro. En los delitos dolosos. Su encauzamiento. A ver, ya no lo escuché, maestro. ¿Qué pasa? No escuchó. Va a marcar papá, ya le escribí. Me quedé en el delito. En los delitos culposos, su previsibilidad. Y en los delitos dolosos, su encauzamiento. A lo mejor hacemos una fiesta. ¿Sí? A lo mejor por ahí hacemos... No hay jamón ya. Por favor, a la maestra Núñez. Demasiado tarde. Por favor, de ponerle mute a su microfonito, si es tan amable. Gracias, maestra Núñez, muy amable, gracias. Esto es lo más complicado que puede existir. A lo mejor el maestro Efraín Rosado hace una verbena e invita al maestro Lisandro y al maestro Luis, y estando ahí, a lo mejor alguno de ellos, pues, llega a cometer un ilícito. A lo mejor el maestro Efraín Rosado, pues hace una verbena en la que reparte alcohol con sus invitados, y por ahí algunos menores, ya de 17 años, dicen, pues déjanos echarnos una cerveza, jefe, no seas mala onda. Pues órale, nada más no se pongan locos, cabrón. Y al rato salen, se estrellan y se matan. ¿Es responsable el maestro Efraín? ¿Pero quién iba manejando, maestro? Las personas que estuvieron conviviendo en su fiesta. Estuvieron conviviendo en mi fiesta y ellos iban manejando y se matan. No soy responsable. Siempre y cuando no demuestren que yo les di el alcohol. No, y van a decir que sí se lo dio usted. Puede estar su nombre en la carpeta administrativa, en la denuncia. Bueno, de que se mataron, no sería yo, considero que no sería yo responsable. Explíquemelo usted técnicamente. Técnicamente porque si es bien que yo conviví con ellos, y no sabía yo, todo así, técnicamente, que ellos eran menores de edad, ellos tomaron por su cuenta, arrancaron su coche y se fueron. Yo me quedé en mi casa. A la hora de que iban manejando se matan, no le veo yo la responsabilidad que se me pueda afincar. Alguien que desea abonar técnicamente a la defensa del maestro Efraín, técnicamente, no lo que crean, técnicamente es un criterio de la Corte, un argumento, un artículo, una doctrina. Bueno, pues creo que aquí aplicaría en parte la teoría de la acción libera en causa, ¿no? Que ellos se pusieron en ese estado, ¿no? Y además, no recuerdo ahorita bien el concepto de la concurrencia de culpas de la víctima. Sí, de la víctima. La acción libera en causa es para quien lo comete. Ajá. Entonces, digamos, digamos que el que cometió el choque o lo que sea, él se puso en ese estado. Digamos, aquí podría concurrir esa parte, pero creo que
Es que no me acuerdo cómo se llama esta parte. Es la concurrencia de culpas cuando la víctima se pone en el estado de riesgo, digamos, no permitido. La concurrencia de culpas es una figura jurídica que se utiliza cuando dos personas violentaron la norma. Uno va manejando en preferencia y el otro se pasa a lo mejor con velocidad exagerada. Esa es concurrencia de culpas, no aquí. Ahí estoy mal. Es que no recuerdo esa figura cuando la víctima se pone como que en el estado de riesgo. El riesgo no permitido. Es que no recuerdo bien. Es aquí donde es el propio grado de autolesión. Exacto. Entonces, por eso no puede ser el maestro Efraín culpable, porque la propia víctima se puso en el estado de riesgo no permitido. Existen muchas cosas. Tal vez nosotros busquemos una respuesta técnica que nos obliga al sistema, eso es definitivo. Pero muy dentro de nosotros tendremos que analizar algo que todavía es mucho menos obligatorio, dramático, en decir, entonces quiero pensar que el maestro Efraín Rosado pensó maquiavélicamente, les voy a dar alcohol, van a salir y se van a pegar en la madre y se van a morir. ¿Eso quería el maestro Efraín entonces? No, maestro Reyes. No. Entonces dice, permítame tantito, su señoría, el dolo tiene dos presupuestos, un elemento cognitivo y un volitivo. El primero es que sepa que es un delito y el segundo que tome la decisión de hacerlo. ¿Qué tanto de previsibilidad habría para que nosotros pudiéramos decir de que él podía dominar el curso causal de lo que iba a pasar después de que salieran de su casa? Los cursos causales atípicos o aleatorios forman parte precisamente de las teorías causales que se manejan para poder definir una responsabilidad. Recuerden que los delitos de acción, ¿sí?, son aquellos que se llevan a cabo por una relación de una teoría causalista. Los delitos de omisión se lleva a cabo bajo una teoría normativa o normativista. Y la teoría de la comisión por omisión es un juicio de atribuibilidad. Esto son los conceptos más difíciles de poder manejar en juicios, porque tendríamos que hablar acerca de criterios de la Corte, fundamentos, razonamientos, y es aquí en donde el nivel que se puede tener ya es el más alto. Es aquí en donde a partir de ahí decimos, pues ahora sí, como cuando nuestros hijos ya los dejamos ir para la universidad, pues mi hijo, pues ya te di lo mejor, ¿no? Pues ahora sí, ya tú sabes, pues qué vas a hacer de aquí al futuro, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que compartirles, claro, todo esto a través de ejemplos, criterios de la Corte, doctrinas, ¿para qué? Para que digan, por esto no es posible, por un fundamento, un criterio. Hay un criterio que me gusta mucho que se llama el accidente dentro de los delitos que puedan ser culposos o dolosos. Es un accidente que nos dice, oye, no estamos en presencia de otra cosa más que de un accidente. Claro, hay una diversidad inmensa de criterios, la coparticipación, no sé, la teoría objetiva de las responsabilidades, hay muchos criterios que, claro, parten de la doctrina y que al final de cuentas, cuando llegas ya a ese nivel, dices, ahora sí puedo técnicamente pelearme con el juez y no decirle un punto subjetivo, porque no es malo, sino es deficiente, porque no presento argumentos. Sí, maestro Efraín. Sí, le quería comentar, aquí podríamos que ver, con relación a los menores, puede ser que no, el problema ya no va a ser el homicidio culposo, lo que haya sido, sino dependiendo los padres o los tutores de los menores, podrían tratar de fincarme una responsabilidad por corrupción de menores. Eso podría dar otro tipo de delito. Y que tampoco se daría ningún delito porque tampoco estaba tratando de corromperlos, ¿o sí? No, pero mire, le voy a contestar, le voy a platicar algo que tardó el muchacho como año y medio, porque aquí son un poquito lentos. Las dos muchachas tenían 17 y fracción, 17, 2 meses de años. El muchacho las conoce, salían de la escuela, las conoció, un amigo de él tenía más confianza con ellas. La cosa es que él se le hace fácil, no sabía que eran menores de edad, las invita a tomarse una caguama a su casa. Estando él en su casa, se prepara su churro, le da su toque,
bueno, dicen que sí le hacen, pues y deja el churro a un lado. Eso sí Dejó el me churro a un interesa. lado. Eso sí me Entonces, interesa. él dejó la caguama en el barandal de la mesa y las muchachas agarraron su vaso, cada quien se sirvió y una de ellas fue la que se agarró el churro y se dio su toque. Obviamente que cuando llega a su casa le olieron creo los dedos porque dicen que ahí se queda el olor y vienen entonces y se la Se hacen. ponen así los dedos amarillos, ¿no? Así, como los que tenemos. Y entonces, pues detienen al muchacho y le fincaron, o sea, le armaron un expediente ahí porque pues, una de las mamás de las muchachas, pues quería sacar provecho de la situación. Tuvimos que demostrar con pruebas de cómo eso se dio, de que la muchacha, es más, convencimos a la muchacha de que compareciera, el DIF no quería, pero se logró, donde ellas aceptaron, por aparte, de que el muchacho nunca les dio, nunca se los ofreció ni nada. Ellas por su propia voluntad lo agarraron. Y ellas nunca le dijeron su edad o sea, se tuvo que, así que juntar las pruebas y poder liberarlo. Pero a eso nos lleva. Es cuando... La intención es lo reprochable. Aquí realmente no hubo intención. Es más, se pasó de chistoso porque agarraron el churro. Ahí sí debería haber un delito, que se lo quiten a uno. Eso sí debería ser penalizado. Pero volvemos a repetir, esto es muy bonito, esto realmente es muy bonito, muy apasionante, porque va a llegar un momento en el que ustedes choque su cerebro contra su corazón. Cuando esto sucede, es cuando nos transformamos en juristas. No el que saca a la gente de la cárcel y cobra y lleva juicios y anda mamaseando y anda con su carro y que se siente la divina envuelta en huevo. No. Cuando nuestra mente choca con nuestra alma, es cuando eres un jurista. Porque dices, ah, cabrón, ¿y este se debe ir a la cárcel? Este tendría que irse a la cárcel por el hecho. Pero para ello, no podemos tener apreciaciones personales. Simple y sencillamente, podemos tomar en cuenta nuestro perfil para poder canalizar ciertas cuestiones, ¿sí? Pero no podemos dejar influenciarnos por lo que sentimos, no. Sino debemos de estar total y absolutamente, podemos llamarlo así, capacitados con conocimientos para distinguir y sobre todo utilizar los criterios conforme a su verdadera evolución. Hay una figura jurídica que es totalmente compleja, que precisamente la quitaron de todos los estados, de casi todos los estados de la República, con excepción de Baja California, de Sinaloa, Querétaro, Baja California, Sinaloa, Querétaro, Nuevo León, Morelos. Estos 5 estados de la República tienen una figura jurídica que se le llama la preterintencionalidad. No en los demás estados. En los demás estados es dolo y culpa. La preterintencionalidad es una figura jurídica muy bonita, pero complicada. Y lo único que hicieron en los estados pues, fue quitarla porque pues, era más barato, más rápido. No así en otras partes del mundo. Cuando nosotros profundizamos mucho en ello, decimos, ah, cabrón, y aquí sí es culpable, aquí no lo es. Hay veces que nosotros hemos tenido asuntos que dices, canijo, aquí sí se debería ir al bote o no. Es aquí en donde choca precisamente nuestra cuestión intelectual con la emocional y tenemos que decidir qué es lo verdaderamente más acertado, porque es lo humano, la lógica humanizada, que nos va a permitir analizar casos muy complejos a futuro. El llevar el procesalismo no es malo. El llevar los artículos y llevar una audiencia no es malo. Es a lo mejor un poco complicado, de un 20% que hemos hablado contra un 80% de lo que significa la teoría penal, que eso sí es complicado, pero conforme vaya avanzando los días, es aquí en donde nosotros ya podemos
establecer hasta qué punto queremos llegar. Si nuestro punto es ir más allá, pues el poder llevar una audiencia, entrar o sacar o llevarlos, no sé, es aquí donde más del 70% desaparecen de estos cursos. Porque dicen, yo ya sé qué decir, yo ya utilizo un medio alterno, y pues yo aquí me voy, ¿no? Me separo y pues ahí muere, ¿no? No es malo, está bien porque pues es la forma con la que nosotros vivimos, ¿no? Pero ya cuando se queda un 20%, un 30% de aquellos que dicen, no, yo sí quiero seguirle dando porque hay muchas figuras jurídicas muy bonitas pero complicadas, es donde dices, ahí hay un jurista y hay un jurista que entonces profundiza, porque esto es materia de profundizar y sobre todo de sacrificio. Nadie te da nada más que tú solito dices, pues estoy leyendo teorías por leer teorías porque me gusta, ¿no? Y es aquí en donde hay que diferenciar quién es quien podemos ser partícipes de nuestro despacho y pues quién es el que vamos a mandar nada más a hacer nuestras actividades secundarias. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta para que podamos nosotros regresar a nuestra diapositiva inicial. Ya son casi cuarto para las 9, ya son casi cuarto para las 9 de la noche. Profe, sí. ¿Podría enseñarnos cuál es la forma correcta de, bueno, hay preguntas dentro de esta vida? ¿Cuál es lo correcto? No lo escuché bien, maestro José Augusto. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Medios probatorios o datos de prueba? En el término Tomando en consideración el libro del maestro Iván Aarón Seferín Hernández, ¿sí?, nos señala que existe el indicio o evidencia, el dato de prueba, el medio de prueba, el medio de convicción, el medio de prueba de nueva cuenta y la prueba como tal. Vamos a explicarlo de alguna manera para que se les facilite. ¿Ven lo que tengo en la mano? Son unos cigarritos. Sí. Aquí quedaron mis huellas. Marlboro. Unos malburros. Anteriormente aquí decían Beni Vidi Vici. En los anteriores Marlboro, que era Bene Vi Venci, palabras de Marco Antonio cuando conquista el Ponto. Pero es una cajetilla de cigarros. A lo mejor está en el lugar de los hechos. Es un indicio. Un indicio porque todavía no forma parte de una carpeta de investigación. Una vez de que yo lo incluyo en la carpeta de investigación y pido su estudio y análisis, se vuelve una evidencia. Si al juez de control le voy a decir que fulanito de tal estuvo en el lugar de los hechos porque aquí se encuentran sus huellas, esto me sirve como dato de prueba dentro de la investigación de las 48 horas. Es un dato nada más. Si la defensa quisiera entrar a su estudio o su desahogo, sería un medio de prueba si estuviéramos al momento de la posible vinculación a proceso. Si nosotros estuviéramos en términos de lo que señala el procedimiento abreviado, y me sirve para demostrar que la persona estuvo ahí y que acepta su responsabilidad y que hay huellas ahí, y él acepta su comisión, dejaría de ser un medio de prueba para volverse un medio de convicción. Si no estuviéramos en presencia de este medio de convicción o del procedimiento abreviado como tal, tendríamos que presentarlo como medio de prueba para efectos de que se me pueda autorizar en una audiencia de juicio para su incorporación. Vuelve a ser medio de prueba en la audiencia intermedia y termina siendo prueba cuando se desahoga en la audiencia de juicio. Los parámetros que nosotros señalamos es indicio, evidencia, dato de prueba, medio de convicción, de nueva cuenta medio de prueba para la audiencia intermedia y prueba como tal cuando se desahoga ante la audiencia de juicio oral.
¿Sí pudimos contestarle parcialmente su pregunta, maestro José Augusto? Sí, está bien, profe. Me gustaría ver si en el transcurso de las clases nos enseñara a ofertar los medios de prueba dentro del término constitucional. Sí, de hecho, todo esto lleva una secuencia, tanto constitucional como formal en el Código Nacional. Y aquí es donde vamos a analizar todos estos parámetros para que puedan tomarse en consideración y analizarlos, claro, desde una perspectiva y sobre todo una argumentación jurídica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, compañeritos? Gracias. Licenciado. Sí, adelante. En las etapas de las audiencias, de acuerdo ahora sí como lo que está explicando, que cuando uno ya tiene esa capacidad de estudiar la teoría del delito, entonces aquí, en una audiencia, si yo veo, se puede llevar la control de detención, imputación, las medidas cautelares y vinculación a procesos en una sola audiencia. De hecho, es una sola audiencia, pero digamos que se suspende cuando yo pido plazo constitucional. Pero es una sola audiencia, ¿sí? Claro, puedo yo reducirla si yo decido no plazo constitucional y pido vinculación, ahí se termina, pero si es una sola audiencia. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, compañeritos? Bueno, son ya casi las 9 de la noche y por lo tanto tendríamos que finiquitar. Hemos estado desde la mañana con el grupo de la mañana que ustedes conocen, por ahí hubo unas pequeñas interferencias, pero tuvimos oportunidad de transmitir algo, vamos a continuar con ellos mañana. Tuvimos clase de 5 a 7 y de ustedes de 7 a 9, y por lo tanto, tratando de respetar los parámetros del tiempo, si no existe ninguna duda al respecto del tema de hoy, nos gustaría que pudiéramos finiquitar el día de hoy por cuanto a esta jornada, pero si ustedes deciden, ¿sabe qué, maestro? Pues, hay algunas dudas o algo pendiente, pues ya tendríamos que darle seguimiento. Si no, les suplicaríamos que pudiéramos vernos el día de mañana. Claro que sí, maestro, por supuesto. Claro que sí. Quería hacerles una súplica. El día de mañana tenemos una conferencia por ahí, vía internet, con unos compañeros que nos hicieron una invitación. Entonces es programada para las 5 de la tarde. Yo tengo que hacer pues el espacio para poder hablar acerca de esta conferencia con otros grupos. Les vamos a enviar el enlace por quien guste hacernos el favor de acompañarnos entre las 5 de la tarde y lo que supuestamente estaría programado de 2 horas para 7 de la noche, pero también podría ser que podría haber ciertas preguntas por ahí de las personas, porque son grupos más grandes, y entonces la súplica es, si ustedes nos los permiten, que el día de mañana pudiéramos iniciar con una de dos, a las 7:30 o a las 8 en punto, como caso excepcional, por este tipo de intervención que vamos a tener con otros grupos que ya habíamos programado con antelación hace ya tiempo antes de la formación de nuestros grupos. A las 8 de la noche, maestro. 8. Okay. 8 de la noche para que le dé tiempo, no se presione. Okay. A las 8 está bien, maestro. Yo les agradezco mucho su apoyo. Les invitamos, les vamos a enviar por ahí el link para que puedan unirse. Y a las 8 de la noche, un poco antes de las 8 de la noche, ya estaríamos dándoles entrada para poder llevar nuestra sesión. Nos despedimos desde Orizaba, Veracruz. Mi compañero Marco Antonio Aguilar García. Gracias, compañeros. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias. Mañana. Odilon Cepeda Beristain. Nos vemos el día de mañana, compañeros. Mi compañero Félix Vargas, que forma parte de nuestro equipo de Reyes y Asociados, que por ahí está llevando a cabo siempre seguimiento y nos auxilia también con ustedes. Y se despide su compañero y amigo Miguel Ángel Juárez. Pásenla bien, Dios me los bendiga. Cuídense mucho, por favor, porque hoy hemos tenido muchas malas noticias de compañeros que han sucumbido ante la enfermedad, y por ello la súplica es que tengan mucho cuidado y manténganse en casa, ¿vale? Dios me los bendiga, nos vemos el día de mañana. Gracias. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Gracias. Maestro, nos vemos mañana. ¿Sí? Falta el video del día viernes, ¿lo van a subir?
¿Quién está preguntando? Garcés, Orizaba. Ok, lo que pasa es que el maestro Serralde es quien nos hace el favor de poder convertir, literalmente convertir los archivos. Estas audiencias que ustedes están viendo se llevan aproximadamente entre 1 y 2 gigas de memoria. El convertirlas a un archivo MP4, pues también lleva un poquito su tiempo y también el subirlo. Desafortunadamente, la transmisión del día viernes, yo la tengo, la original, que es de casi 2 gigas de memoria. He tratado de convertirla, por así decirlo, en MP4 para poderla subir, porque el maestro Serralde, quien amablemente siempre nos hace el favor, desafortunadamente no he podido enviarle este link por la capacidad que tiene. Entonces, yo quiero pensar que entre el día de mañana o pasado ya pueda yo tener convertido el archivo para poderles enviar el link. Entonces, una disculpa, porque más que nada es por una cuestión técnica y subirlo también a la nube es un poquito complicado, pero la súplica es que nos puedan esperar un poquitito. No es que no se vaya a subir, si se va a subir, tal vez pueda existir en algún momento que por una u otra situación las máquinas lleguen a fallar y no se pudiera subir de alguna manera alguna de las clases, pero sí dennos la oportunidad de poderla subir entre mañana y pasado para que ya puedan tener la clase del día viernes. Gracias. Gracias, amables. Cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos el día de mañana. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro.